Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre derivadas parciales. ¿Qué es una derivada parcial? Es básicamente derivar una misma función de acuerdo a la cantidad de variables que ésta tenga. En este caso tenemos la función p dada por xy, la cual es igual a 3 más 2x cuadrado sobre 5xy. Observamos que la función p depende de dos variables, x y y. Entonces esto nos dice que tendremos que derivar la función p con respecto a x y la misma función p con respecto a y. Empezaremos por derivar lo que es la función con respecto a x. Ahora, el truco para poder derivar nosotros de manera correcta y aplicar una propiedad de manera correcta es identificar primero la función, ver qué está dependiendo de la variable, en este caso de x, y aplicar la propiedad. Por ejemplo, acá vemos que en esta función 3 más 2x cuadrado sobre 5xy, tanto el nominador como el denominador dependen de x. Entonces, si vemos que tanto arriba y abajo dependen de x, aplicaremos la siguiente función, la siguiente propiedad. Esta propiedad indica que cuando el numerador y el denominador dependen de x, automáticamente el denominador es v, el nominador es u, entonces tenemos que esto será igual a la derivada de u por v menos u por la derivada de v. Todo esto sobre v al cuadrado. Yo recomiendo que primero nosotros identifiquemos quién sería u, quién sería v y derivemos. Por ejemplo, en el caso de u sería 3 más 2x cuadrado. Derivando con respecto a x, esta función nos queda en 4x. Y v sería 5xy y derivando con respecto a x sería 5y. Una vez hayamos identificado tanto el u como el v, podremos nosotros aplicar de manera correcta todo lo que vendría a ser los valores. En este caso simplemente vamos a reemplazar. Tenemos u, tenemos v, tenemos la derivada de u y tenemos la derivada de v. Entonces simplemente reemplazamos. Reemplazando y operando, porque es bastante simple esto, nos da que la derivada de la función p con respecto a x es igual a 10x cuadrado y menos 15y, todo esto sobre 5xy cuadrado. Bien, entonces ahora vamos a derivar la función p con respecto a y. Al igual que lo hicimos cuando derivamos con respecto a x, acá también vamos a tener que primero identificar la función. Pero aquí vemos que solo el denominador depende de y, entonces no podremos usar la misma propiedad anteriormente usada. Acá vemos que solo el denominador depende de y, entonces buscaremos una propiedad. Tenemos esta propiedad que nos dice que cuando la constante es numerador y el denominador es una función dada por, en este caso, por y, tendremos lo siguiente, que esto será igual a menos la constante por la derivada de v sobre v al cuadrado. Entonces empezamos, al igual que el anterior, vamos a identificar cuál sería la constante. En este caso la constante sería 3 más 2x cuadrado, porque ninguna de o nada en esta función depende de y. Y vemos que en el denominador sí tenemos una y que sería 5xy, la derivada de 5xy con respecto a y sería 5x. Bien, o una vez hayamos identificado esto, simplemente vamos a reemplazar, operar y tenemos que la derivada de la función p con respecto a y sería menos 15x más 10x cubo sobre 25x cuadrado o y cuadrado. Entonces, como datos finales tenemos que toda nuestra función p nos arroja que cuando derivamos p con respecto a x, esto será igual a 10x cuadrado y menos 15y sobre 5xy elevado al cuadrado. Y cuando derivamos la función p con respecto a y, será igual a menos 15x más 10x cubo sobre 25x cuadrado y cuadrado. Entonces, aquí lo más importante, compañeros, es identificar la función y sobre ello poder aplicar una propiedad de manera correcta. Como ya lo vieron, no es lo mismo cuando tenemos un nominador y un denominador que dependen de una misma variable a cuando solo tenemos el denominador o en todo caso pues al revés el nominador de una sola variable. Entonces, tener en cuenta esto, gestionarlo, tener simplemente claro eso.
y será mucho más sencillo para nosotros poder desarrollar las derivadas. Igual un gusto, espero que se diviertan y hasta la próxima.